nombre es Bea Calcedo y estoy aquí en mi espacio, en el espacio de mi escuela, Escuela de Artes Plásticas y Decorativas. Los invito hoy a una clase donde vamos a trabajar volumen, luz, sombra, color y una técnica muy sencilla para realizar un ave, su plumaje, que después ustedes podrán adaptar en cada proyecto. Les quiero contar también que venimos desde hace muchos años trabajando en formaciones profesionales y lo estamos haciendo de manera online, llegando a todo el país y también a todos los países de habla hispana. Estamos muy felices por eso. Bueno, me queda nada más agradecer a Patricia por haberme convocado a este espacio y a Alba Artística, que como siempre confía en mi trabajo. Les mando un fuerte abrazo y por cualquier consulta de esta clase o de los cursos me pueden escribir a mi WhatsApp o al mail que va a aparecer aquí seguramente. Nos vemos dentro de la clase. Bueno, vamos a ver cómo comenzar con este trabajo para trabajar todas estas plumitas a partir de esta foto, ¿sí? Muy bien. Lo primero que hice fue dar una base plena y asentar con papel. ¿Se acuerdan de esto? Es muy importante para sellar la porosidad de la base. Entonces, con un papel blanco doblado, vamos asentando la pintura, el acrílico en este caso, para que después el pincel se deslice con comodidad. Lo que vamos a hacer en primera instancia, ahora que yo marqué, digamos, en principio todo el esquema de este pájaro, es darle las bases. Ahora, ¿cuál es un poquito el secreto del trabajo? Nosotros tenemos que dar, si tenemos esta pauta de color, tenemos que dar bases de valores, digamos, dentro de los valores que aparecen acá, elegir los más oscuros, para después generar el volumen a partir de pequeñas pinceladas con valores más claros dentro del mismo color, que vayan generando, que se vayan superponiendo y que justamente me vayan dando la sensación de volumen por contraste con la base. Si yo empiezo del valor más claro, digamos, difícilmente después voy a poder superponer el color y no me va a quedar como lo están viendo aquí. En el caso del cuerpo, que sí tiene predominancia de color claro, puede ser que yo empiece con estas plumitas y luego le vaya agregando algunos colores, pero en sí siempre voy a estar aplicando los valores más oscuros como base. Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Tengo acá un magenta, un violeta y seguramente como un gris, un neutro violáceo para el cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan cuando trabajamos colores complementarios? Si yo pongo este magenta tal cual sale del envase, fíjense que es sumamente saturado, es muy saturado el color. Entonces, ¿qué voy a usar? Su complementario, el amarillo, para desaturar un poquito, tanto este violeta y después hacerlo más neutro para que me dé un grisáceo para el cuerpo, como el magenta. Los dos colores van a estar un poco desaturados, o sea, apenas mezclados con amarillo, para lograr estos valores de base que necesito dar en todas las superficies, digamos, para ir dividiendo los tonos. Eso sería lo primero que tengo que trabajar. Entonces voy a tomar con una espátula o con el mismo pincel, voy a humedecer el pincel, descargo como hago siempre y voy a empezar a buscar la mezcla a partir de este toque de amarillo que le voy a agregar al magenta, porque acá el magenta está funcionando, digamos, como un rojo frío, como un rojo hacia el violeta. Entonces, con el amarillo voy a lograr que se vaya desaturando, que se vaya haciendo menos intenso. ¿Por qué no pongo blanco? Porque voy a lograr un rosa que no es el que me interesa ahora de base. Yo necesito colores limpios, pero no en todos los casos tan intensos, un poquito más neutros. Entonces, con el amarillo voy haciendo una mezcla con muy pequeñas cantidades de amarillo hasta que voy viendo que se acerca al tono que yo quiero lograr. Esto lo voy a hacer después también con el violeta. Estoy haciendo la mezcla para que ustedes la vean y no tengan dificultades después en prepararlo.
Bien, yo estoy trabajando directamente sobre la base de color. Si el color de fondo es muy oscuro, muchas veces me conviene dar una base de blanco, ¿eh? Entonces, voy a trabajar con este color que es compatible con el magenta, o sea, este celeste no me va a afectar demasiado. Yo acá tengo la división de dónde cambia el color. Y fíjense que otra cosa que voy a hacer son pinceladas direccionadas. O sea, no voy a pintar atravesado, sino que voy a tratar de dar las pinceladas así como después van a ir las plumitas, para ya desde la base empezar a lograr un efecto de dirección de líneas, no estar atravesando una con la otra. Otra cosa importante, cuando hago el dibujo o la transferencia, en este caso yo hice la transferencia directamente de la foto, lo que tengo que hacer es transferir un poquito más chico que lo que voy a pintar, para dejarme el espacio de estas plumas que sobresalen. Si yo transfiero justo al límite, después me queda demasiado gordito. Entonces, es interesante calcular más o menos unos 2 o 3 milímetros hacia adentro para que yo después tenga espacio para seguir trabajando. Bueno, me voy a ir guiando por la foto de color que tengo aquí, porque ustedes saben que cada una de estas aves tiene sus características, y voy a trabajar hasta el ojo, en este caso con el magenta. Le voy a agregar un poquito más de amarillo. Fíjense que por un lado se va haciendo, digamos, más neutro, entonces, y también se aclara, ¿no es cierto?, con el amarillo. Entonces voy teniendo otro valor y otra saturación, las dos cosas al mismo tiempo. Voy a rodear un poco el ojo. En este caso las pinceladas, como les decía, son direccionadas, pero no queda del todo parejo la base. No hay problema, porque después yo voy a trabajar las plumitas. Si no les queda bien trabajar con el pincel angular, pueden trabajar con un pincel chato, con un pincel redondo, mientras no haga demasiado relieve la pincelada. Bien, ahí voy a cambiar ya al tono violeta. Entonces, con el violeta voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de trabajar con el magenta. Voy a agregar en primera instancia un poquito de amarillo. Voy a empezar a trabajarlo un poco con el amarillo, se va a grisar, se va a tender a neutralizar un poco el violeta. No voy a dejar que se amarrone demasiado, ¿se acuerdan la escala de neutralización que hicimos? Y ya ahí voy a trabajar con ese color. Entonces vengo aquí y voy a trabajar esta base, pero en este caso con el violeta. Voy mirando en la foto la dirección de las plumitas y ya voy trabajando en esa dirección. Puede ser con el pincel plano o con el pincel así, filo de pincel. De todas maneras voy a ir alisando todo el tiempo y rodeo el ojito. Trabajo esto un poquito más acá, donde yo voy viendo los tonos a partir de la información que tengo de la foto. Muy bien, voy por acá, ahí. Debajo del ojo también veo que tiene un tono así más violáceo, lo voy a hacer. Bien, y voy a colocar un poco de violeta también por aquí. Todo el resto del cuerpo que ustedes ven está en color blanco, pero en realidad para que aparezca este volumen yo voy a tener que partir también de un tono oscuro. Entonces voy a usar este mismo neutro, le voy a agregar un poquito más de amarillo al violeta para que se agrise más. ¿Se acuerdan de nuestro gris óptico? Bien, entonces en este caso voy a dar así una base para el resto del cuerpito. Voy a tratar de integrar un poco un color con el otro. Subo acá, porque fíjense que aquí después tengo todo esto, entonces voy a ir trabajando ya este color más oscuro. Vengo ahí y voy a tener ya estos primeros pasos, digamos, de los colores plenos, y cuando se seque voy a poder estar en condiciones de empezar a trabajar
las plumas y los detalles para transformar esta mancha de color en un ave definida, ¿no es cierto? Que no sea solamente los tonos. Por ahora voy trabajando valor y color. Después, por supuesto, voy a tomar un pincel más chico para hacer el pico y demás. Por ahora solamente los valores más oscuros de base. Vamos a ir completando esto. También el tronco, donde está apoyado y demás. Y voy a hacer con un pincel más finito, a ver si tengo mano, vamos a agarrar un pincel redondo más pequeño para hacer el pico y el ojito, porque es importante definir los dos elementos. El ojo, que me va a servir de guía, digamos así, lo voy a hacer con violeta y amarillo también, hasta que logre un tono bien oscuro. Después quizá ponga un poquito de negro en algún lugar, pero en principio lo voy a hacer con este color. Trato de no ir por fuera de lo que yo ya marqué, que es el espacio del ojo. Después lleva como un color amarillito alrededor y blanco. Y también para el pico, que voy a usar este mismo gris óptico, el gris de color. Vamos a ir haciendo las mezclas como aprendimos y no vamos a usar negro por ahora. Entonces trabajamos así el pico, aunque acá se ve más gris. Después podemos agregarle un poquito de azul, ya veremos en el tono final. Ahora lo vamos a trabajar de esta manera. Ahí está. Bien. Vamos a agregar un poco de tono oscuro por acá, un poco más violeta. Ahí va. Y vamos a trabajar también el planteo de la rama, también con este marrón, con este tierra, por aquí, para que tenga un apoyo. De manera muy suelta, digamos así, es la indicación de dónde están todos los elementos y los distintos valores y colores. Acá va a estar la patita apoyada, la otra patita así. Bien. Bueno, por ahora trabajamos de esta manera. Lo vamos a dejar secar y en el próximo paso vamos a ir con todos los detalles de las plumitas y las terminaciones. Nos vemos en un ratito. Bueno, vamos a seguir ahora con la segunda capa de este trabajo. Vamos a trabajar todo el volumen de las plumas para llegar después a los detalles finales. Vamos a trabajar con pinceles redondos, ya no con los pinceles chatos, un pincel medianito, un pincel más pequeño y un liner. Muy bien, con el pincel con el más grande de estos tres, vamos a empezar a trabajar un poco el volumen a partir de esta observación. Cuando nosotros tenemos una esfera, vamos a suponer nuestra mano, digamos que la encerramos como en una esfera, fíjense que si la luz impacta de frente, no sé si se está viendo bien, si la luz impacta de frente, hacia los costados tenemos oscuridad. Lo mismo pasa aquí. Aquí está impactando la luz de manera tal que hacia los costados está la oscuridad. O sea que nosotros vamos a trabajar en húmedo y con esta mezcla que habíamos generado antes del violeta, con un poquito del amarillo, una especie de sombra natural, con mayor proporción de violeta, le vamos a agregar una pizquita de azul y un poquito de blanco. Ahora sí vamos a buscar ya el valor, el tono que tienen estas plumitas.
Vamos a aligerar con algo de agua también. Descargamos y siempre las plumas las vamos a trabajar hacia afuera y de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar por el cuerpo y vamos a ir subiendo. Fíjense que ahora no me preocupo demasiado de que se separen esas plumas, sino que en esta segunda etapa voy a dar el volumen general. Por aquí está más oscuro, lo mismo que por acá. Por ahora sigo trabajando con este pincel mediano. Trabajo un poco en húmedo sobre húmedo y un poco a pincel seco. ¿Se acuerdan cuando en el primer módulo trabajábamos a pincel seco? Es decir, descargando mi pincel y apenas trabajando con mucha suavidad para generar este efecto de plumitas, este efecto donde sobresalgo un poco del contorno. Salgo por fuera del contorno, con mucha delicadeza, con mucha sutileza. Ahí voy. Bien. Voy a empezar a trabajar el blanco. Quiero ver si se está viendo bien. Bien, perfecto. Empezar a trabajar el blanco. Blanco puro, fíjense que no hay en las plumas. El blanco más blanco está apenitas tonalizado, como un valor 9, un valor muy claro, pero que no llega a ser blanco puro. Entonces voy a preparar por aquí una mezcla muy clarita y voy a venir hacia acá. Entonces voy a cambiar de pincel, voy a trabajar con este pincel que es más pequeño, un poco más de agua también, porque no quiero que marque tanto. Ahí va. Siempre voy con la punta del pincel como hacia afuera del contorno, y subo. O sea, voy hacia allá y voy dándole también estas pinceladas como en forma curva, envolviendo un poco el cuerpito. Las plumitas de acá son mucho más largas que la de la cabeza, pero tengo que ir subiendo por capas. No es que voy a hacer una pluma alta así, porque ahí pierdo el volumen. Voy siguiendo también el diseño de los colores. Acá es algo más rosado, así que vuelvo aquí al magenta. Para tonalizar apenitas. Un poco de blanco. En esta partecita, si es muy blanco no hay problema, porque después puedo ir otra vez al tono más oscuro y en húmedo o cuando está seco vuelvo a superponer el color. Ahí no quiero que se me cubra todo, entonces voy a esperar que se seque para volver a trabajar el efecto de las plumas. Bueno, la servilleta no quiere salir. Ahí está.
Fíjense que siempre voy como envolviendo para que me quede gordito. Un poquito de agua y voy a perder hacia arriba acá las plumitas. Voy a girar un poco esto y con el mismo pincel esfumo y pierdo ahí el inicio de la plumita. Voy a venir con el magenta lo habíamos mezclado con amarillo. Sigo con esta mezcla, no voy a poner el magenta puro y aquí vengo con este color, poquito de agua y me superpongo a las plumas que había hecho recién. Bien. Voy a ir dejando secar y voy a trabajar un poco la cabecita. La cabeza la voy a trabajar con el liner porque las plumitas son mucho más cortitas. Entonces lo primero que voy a hacer es trabajar alrededor del ojo con una mezcla de blanco y un toque de amarillo. Con pequeños toquecitos, yo ya lo había empezado a hacer, apenitas así, voy girando, fíjense que es alrededor del ojo, pero no es todo el contorno, vengo ahí, y ahí ya se pierde. Ahora tengo que ir con la observación de los colores en cada una de las partes. Por ejemplo, acá tengo un tono de magenta con amarillo, apenitas, entonces vengo a darle un poco de luz en toda esa parte del pico. Voy a girar esto. Plumitas muy cortitas en la cabeza, plumitas bien cortitas, casi un punteadito. Puedo salirme por fuera apenitas. Acá arriba son más oscuras. Y en húmedo, con un color entre lila, rosado, es decir, le voy a poner un poquito de violeta, un poquito de magenta. Voy a trabajar estas que están aquí. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a empezar de acá, demasiado claro, vuelvo al violeta. A veces uno prepara en la paleta el color, le parece bien por los tonos que tiene alrededor y cuando va a pintarlo se da cuenta que es claro o que es oscuro. Entonces hay que corregir en el momento. Son plumitas muy chiquititas. Es apoyar el pincel
para darle la forma. Siempre estamos hablando del volumen, estamos hablando de darle una forma. Y voy a venir con el pincel que tenía el mediano para fundir estos tonos que acabo de poner. Entonces, con la humedad del pincel voy a trabajar toda esta zona, que es la zona más clara. Azul, violeta para los lugares más oscuros, un poquito del sombra natural y apenitas ahí. Por acá también veo que es oscuro, entonces voy a superponer acá. Ahí voy. Bien. Bueno, voy a secar todo esto un poquito y después voy a darle las terminaciones y las distintas tonalidades que aparecen. Antes voy a reforzar un poquito estas plumitas blancas para que ya en la capa que viene pueda ir terminando. Fíjense que esto es posible porque tengo el oscuro debajo. Si no, no puede aparecer el volumen con las plumas blancas. Siempre va a ser en contraste con el oscuro abajo. Bien. Ya nos quedó la pancita. Vamos a secarlo para seguir trabajando y dar ya los detalles finales. En un ratito seguimos trabajando. Bueno, paso número 3. Ya tengo toda esta segunda capa seca. Voy a tomar un pincel de cerda y voy a trabajar un poquito a pincel seco. Aquí voy a colocar estos lilas de las luces y algunas luces también en la parte magenta. ¿Se acuerdan que en la técnica de pincel seco cargábamos el pincel y descargábamos bien hasta que casi parece que no tiene pintura? Vamos a trabajar todas las luces que tiene alrededor del ojo. De esta manera, porque es una manera en la cual no pierdo lo que tengo debajo, no pierdo el efecto de la textura que le fui dando con las plumitas y refuerzo la luz.
voy mirando los detalles del plumaje para saber exactamente dónde me conviene trabajar. Fíjense que cargué una sola vez el pincel. Todavía tengo carga de pintura. Bien, voy a preparar ahora un tono que va a ser el magenta con el amarillito. Con apenitas de blanco. Con este color y el mismo procedimiento, retiro pintura hasta casi no tener pintura en el pincel y voy a venir a darle aquí también. Fíjense cómo esto le va agregando ese efecto plumoso sobre lo que ya habíamos hecho. Muy bien, ahora vamos a trabajar con blanco y grises. Como acá en el pincel yo tengo magenta, tranquilamente puedo venir al violeta, sombra natural, porque el magenta está contenido en el violeta, no hace falta que lave el pincel. Voy a descargar muy bien un poquito de blanco, voy a cambiar la servilleta de papel y en el valor correspondiente a la sombra voy a volver a dar el mismo efecto. Fíjense que lo que estoy haciendo igual deja ver lo que hice antes, todas las plumitas que yo fui generando, y voy a limpiar muy bien mi pincel de cerda, lo voy a secar todavía mejor. Voy a tomar una servilleta limpia y ahora sí, cargando con blanco, prácticamente blanco puro, descargo muy bien y empiezo a trabajar las plumitas de valor más claro. Igual voy a empezar de abajo para arriba. Ahora sí, blanco, descargo.
Voy a secar todo esto, porque acuérdense que si trabajo en pincel seco, la superficie de abajo no tiene que tener humedad. Y luego voy a dar los toques finales, un poco a pincel seco, un poco con algunos detallecitos de plumitas. Pero ya aquí no puedo trabajar porque el pincel, si no, va a levantar la pintura que tiene abajo. Antes de realizar esto, antes de secarlo, lo que voy a hacer es darle más terminación al tronquito, donde está apoyado, a la ramita. Un poco más de luz también. Y venimos ahora en un ratito para dar ya la terminación a nuestro trabajo. Bueno, vamos terminando los detalles. Y para esto necesitamos bastante observación, tranquilidad y paciencia. Bastantes cosas. Bueno, a ver. Vamos a trabajar con blanco y un poquito de esta mezcla. No nos olvidemos del amarillo aquí, para hacer algunos toquecitos que estoy viendo en esta zona de acá. Entonces, muy suavecito ahí. Con el liner, fíjense. Sobre lo que hice en pincel seco estoy trabajando de nuevo con el liner. Toques muy chiquititos, de plumitas muy chiquititas. Y mientras está húmedo tengo la posibilidad, seco el pincel, de esfumar. No quiero que quede ya a esta altura muy marcado, Simplemente son veladuras, tonalidades que yo le voy a agregar. En algún caso puede ser alguna plumita más, pero todo así muy delicado, digamos. Quiero ver si se está viendo bien. Sí. Limpio el pincel en cuanto veo que es demasiado, en cuanto veo que queda muy marcado. Vengo con un poco más de color. Voy cambiando de pincel según lo que yo veo que tengo que hacer, ¿sí? Si tengo que hacer este efecto como plumoso, gordito, me viene bien el pincel de cerda, que por un lado me va a dejar como una textura, y si lo seco bien, me va a servir para pincel seco. Bien, tengo que reforzar el blanco, es obvio. Ahora sí, lo voy a hacer con el blanco puro. Y voy a venir desde el punto de luz, del lugar que tiene
más cantidad de luz. Ya tengo varias capas de pintura, entonces refuerzo ahí donde veo que tiene más volumen. Apoyo muy poquito el pincel, poca carga de pintura también. Para el efecto plumoso, para el efecto de las plumitas. Donde quiero que tenga mayor intensidad, voy a presionar un poco más. Siempre vengo de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Muy bien. Bueno, solo nos queda observar si hay algún otro toque de color. Por ejemplo, aquí en toda esta zona voy a reforzar nuevamente los oscuros. Acá esto sobresale demasiado sobre el fondo, entonces voy a suavizarlo un poco. En el caso del ojito, lo mismo. No hay tanta oscuridad, así que voy a volver a trabajar ahí esta luz. Y luego algunos toques ya para terminar con el pincel redondo, plumitas como desparejas, como despeinaditas, ¿no? Que siempre voy a suavizar con agua para darle un efecto más realista, para que no me quede tan marcado. Recuerden que dijimos al principio que toda esta zona de los costados, como geometrizando, digamos, el volumen, siempre iba a tener más sombra. Vamos a darle unos toquecitos más de blanco ahí. Con el pincel redondo más grande. También suavecito.
Y para concluir vamos a reforzar apenas el magenta con el amarillo. Volvemos a preparar esta mezcla que fue la base. También acuarelar y vamos a trabajar de arriba para abajo con una transparencia para llegar con plumitas más rosadas que da este efecto tan bonito. Transparencias. Las transparencias nos permiten siempre, cuando estamos llegando al final de un proyecto, no perder lo que hemos hecho hasta ese momento y variar algunos valores, algunas tonalidades. Muy suavecito. Volvemos a la impronta del pincel de cerda. Peinamos y tenemos nuestro trabajo casi terminado. Bueno, ahora a trabajar. Espero que hayan disfrutado y que disfruten más realizándolo. Vamos a darle un brillito aquí en el ojo que nos falta. Muy bien. Y ahora a volar. Las espero en el próximo trabajo. Terminó la clase, aquí estamos nuevamente reunidos para despedirnos y decirles que nos volveremos a encontrar en los próximos proyectos que estamos preparando para ustedes. Nuestra especialidad es las artes plásticas y las artes decorativas. Así que vamos a ir intercalando siempre técnicas, manejo de materiales y todas las consultas e inquietudes que ustedes tengan que le pueden hacer llegar también a Patricia son bienvenidas para que vayamos desarrollando distintos temas que sean de su interés. Les mando un beso muy grande y que tengan muy buen día.